Continuamos nuestra conversación con Nickmar Evans acá en Panorama y en los locales de Kaplan International. Estábamos hablando de los temas modelo o no modelo, y vamos a pasar prontamente a hablar un poco más del futuro, de qué le depara el futuro a Venezuela. Mira, Leonardo, sí, retomando un poco el último punto que tratabas, el problema es que tratar de analizarlo de manera tan plana también es riesgoso, ¿no? Porque si efectivamente los indicadores económicos demuestran que había un incipiente esfuerzo por tratar incluso de exportar, y eso sin duda alguna podría utilizarse como un recurso de reivindicación de un periodo anterior al del presidente Chávez. Pero hay un elemento, creo que también hay que mediar en relación con la realidad de la grave problema de dependencia de un sector social que se ha enriquecido y que ha encontrado diversas formas y ha mutado, porque su interés fundamental pocas veces ha sido verdaderamente la productividad del país. Antes del presidente Chávez, para poder justificar acceder a la renta petrolera, este sector, esta clase social necesitaba o había una condición en donde la necesidad de instalar medios de producción, en donde montar fábricas, empresas, era efectivamente el medio a través del cual se accedía a la renta petrolera. Del presidente Chávez para acá se encontraron otros métodos mucho más fáciles. La modernidad ahora planteaba o planteó la posibilidad de la especulación financiera sin necesidad incluso de establecer medios de producción e instalarlos para justificar el acceso a la renta petrolera. Pero la caracterización de ese sector parasitario de la renta petrolera es exactamente el mismo y se enquistó en el pasado, se enquistó en el presente, y pareciera que si no se trata de atender de manera eficiente la posibilidad de la reinstitucionalización, del respeto del Estado de Derecho y de la transformación del modelo. Yo estoy en general modelo. de acuerdo contigo, pero por lo menos quedaron las fábricas y había las exportaciones y había ingreso de divisas. Pero bueno, ¿qué crees tú que va a pasar en Venezuela? Y aquí quiero que conversemos un poco con eso, porque estoy seguro de que nos estén escuchando quieren saber de este tema. ¿Cómo ves tú la situación de Venezuela evolucionando? ¿Se queda Maduro? ¿Sale Maduro? ¿Venezuela se estabiliza? ¿No se estabiliza? Mira, el país hoy vive una situación de polarización forzada muy particular, ¿no? La situación política lleva al hecho de que incluso a través de la implementación de un sistema electoral y un sistema político bastante complejo, solamente haya en teoría dos opciones: o estás con el gobierno o estás con la oposición. Sin embargo, la realidad del espectro de la sociedad venezolana y del sistema político venezolano es mucho más que solamente dos, ¿no? Hoy, producto de la muerte del presidente Chávez, la crisis de liderazgo que existe en el país genera una importante atomización en principio de diversos sectores políticos dentro del mismo chavismo, dentro de la misma oposición, y a su vez genera entrecruzamientos importantes que genera una gama de diversidad de liderazgos y de empatías importantes que apenas hoy empiezan a desarrollarse y a lograrse caracterizar de manera certera. Sin embargo, si hoy hubiese, Leonardo, una elección en el país, para darte un ejemplo concreto, solamente hubiese dos tarjetas electorales: el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática. Eso te describe un poco el hecho de que entre la oposición y el gobierno hay algunos acuerdos básicos. Esto que te acabo de ilustrar nos demuestra que hay por lo menos un solo acuerdo seguro entre la oposición y el gobierno, que es que ellos quieren un duelo entre dos. No quieren terceros, cuando hoy, además, los análisis de opinión pública te demuestran que cuando tú le preguntas a la gente con quién estás en el espectro de la oposición y el gobierno, un 39% te dice que no está con ninguno de los dos, pero no encuentra cómo expresarse de manera concreta en relación con el ejercicio de la participación, y mucho menos en un sistema representativo tan complejo como el que tenemos nosotros en Venezuela, ¿no? Sí, bueno, yo podría estar de acuerdo con esa descripción que tú haces, pero me queda todavía la duda. Te voy a decir lo que yo creo. Hasta hace poco yo pensaba que había la posibilidad de que Maduro no terminara su periodo, de que incluso este año hubiera algún atisbo de salida provisional, llamémosla así. Hoy creo que la posibilidad de que Maduro salga la veo muy remota, por lo menos que salga este año.
De salir el año que viene, ya sabemos que las circunstancias cambian porque en ese momento de salir él, por cualquier motivo que sea, se encargaría por el resto del periodo el vicepresidente, sea Aristóbulo Isturiz o quien esté designado un día antes de la salida de Entonces, Maduro. ahora, ¿qué crees tú en el tiempo que resta de este año y el primer semestre del año que viene, que son el momento crucial? ¿Cuáles son los factores que tú crees que están jugando? Porque, por ejemplo, a la oposición le interesaría salir de Maduro en este momento porque podría entonces haber una renovación por lo menos de la presidencia y ya habría por lo menos 2 poderes renovados. El problema está en que se ve por todas las acciones del Tribunal Supremo de Justicia y por todas las acciones del Consejo Nacional Electoral que esto no va a ocurrir. Y la situación internacional no parece indicar que haya la posibilidad de que haya una presión suficiente sobre Venezuela como para que Venezuela tenga que buscar una salida política este año. Y las razones son claras. Bueno, la crisis que vive Brasil, Macri, que empezó criticando mucho el gobierno de Venezuela, ya ha bajado el tono, aunque incluso elijan a Keiko Fujimori en Perú, eso no va a cambiar. El único que más o menos ha manifestado su preocupación en este tema es el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero eso es simplemente pues como un saludo a la bandera. Entonces, la presión internacional no cuenta, los poderes no lo van a aceptar, entonces se ve complicado. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Qué es lo que tú vislumbras que podría ocurrir? Mira, en el país no va a haber ningún tipo de cambio del escenario político si no hay una participación activa y concreta de la gente en la calle. Y no estoy hablando de la reproducción de lo que convocó Leopoldo López como la salida, que fueron acciones violentas. No es una convocatoria de la Mesa de la Unidad Democrática pidiendo la renuncia de Maduro o Maduro vete ya. Es la gente luchando en la calle por sus problemas fundamentales, por el problema del salario, de la escasez, de la ausencia de agua, electricidad, pero con una conexión además política, porque hoy ese tipo de cosas sucede en Venezuela. Sí. Hay cantidad de protestas diarias. El problema es que son protestas que no tienen un sentido político, pero que cuando se convocan un sentido político se partidizan. Entonces, ante esa dificultad de la diferenciación de lo político y de lo partidista, solamente la posibilidad de que haya un factor que acelere la crisis o las negociaciones que se están dando a través de las cúpulas políticas es que ese tercer factor que es determinante para cualquier tipo de aceleramiento de procesos políticos sea la gente en la calle evidentemente protestando, exigiendo sus derechos. Ahora, hoy, además, Leonardo, además de estas circunstancias, hoy hay factores del gobierno y factores de la oposición que evidentemente están negociando una transición. Hoy existe una transición en Venezuela política, pero la transición política no solamente es la posibilidad de la salida de Maduro ya, sino es la posibilidad de la negociación en función precisamente de que el año que viene... Hay un sector de la oposición, Leonardo, que asume que ir a unas elecciones hoy sería una torpeza porque tendrían que aplicar las medidas que Maduro ha empezado a tomar de manera disimulada, pero que tendrían que tomarlo de manera mucho más contundente y que eso generaría un futuro gobierno con mayor inestabilidad de lo que hoy existe en Venezuela y por lo tanto estaría destinado al fracaso. Prefieren dejar a Maduro o a lo que deje Maduro en la vicepresidencia un tiempo más en función de que esas medidas se tomen y presionar al gobierno a que se tomen esas medidas para después entonces someterse a un proceso electoral. Y en el gobierno, ¿cómo ves tú la situación del gobierno? Porque sabemos que, vamos a decir en el chavismo, el que está en el gobierno, el chavismo que está en el gobierno, porque ese es un factor muy importante. Yo, por ejemplo, distingo entre dos, por lo menos mínimo entre dos, los que están, digamos, en el poder constituido central, el Ejecutivo Nacional, ¿cómo se llama? Los poderes también, el Tribunal Supremo de Justicia, etcétera. Y por otra parte tienes los gobernadores, que los gobernadores, en la eventualidad de que haya unas elecciones, sin que haya ningún tipo de cambio ni que mejore la situación, la probabilidad de que pierda el chavismo que hoy gobierna en las regiones es inmensa. Lo primero que te anuncio es que el gobierno no está dispuesto a ir a elecciones a nivel de estados. Las regionales están prácticamente ya suspendidas
sin una formalización de ese asunto, porque el gobierno Pero no los pueden suspender. No, se postergan y con la Infinitamente. excusa de la postergación, evidentemente que entramos en una etapa de conflicto bien importante, pero eso no solamente un escenario. Puede que eso no ocurra en noviembre o en diciembre. Pero, es lo lógico, claro, pero podría ocurrir por el año que supuesto, viene. se van a dar. Cualquier elección que haga hoy el gobierno, de aquí al 2019 la va a perder. De eso no hay ningún tipo de duda. Pero el chavismo es mucho más allá que el gobierno y el chavismo es mucho más allá que los gobernadores, que el ejecutivo y que los regionales. O sea, el chavismo tiene una gama. Yo no lo veo. Pero en Venezuela sí se ve. El problema es que tú no estás en Venezuela y tienes que tener mediación para poder tratar de entender lo que está pasando allá. Lo que pasa es que cualquier observador, no solamente yo, cualquier observador que vea a Venezuela no ve ese otro chavismo, sí, no lo ve expresado políticamente, no lo ve con una cierta contundencia. Yo sé que existe, y es más, tengo buenos amigos ahí que han expresado esas opiniones, pero el problema está en que no ha cobrado como un cuerpo, una figura, una cara, qué sé yo. Pues. Siempre la política, sí, tú sabes, lo que pasa es que, claro, siempre se expresa de esa manera, ¿no? Expresas que no has perdido tu esencia fundamental de venezolano porque estás esperando el Mesías que resuelva incluso dentro del chavismo el personalismo político. No, siempre la política se expresa. Se tiene que encarnar se al final, expresa en organizaciones, claro. o en personas. Pero fíjate, Leonardo. No en ideas puras. Claro, pero fíjate lo siguiente. El chavismo chavismo hoy es lo suficientemente amplio, lo suficientemente diverso, no solamente para que haya, por ejemplo, una popularidad del presidente Chávez de un 55%, pero una aceptación del gobierno de Maduro de 19%. O sea, ahí te abres un abanico de diversidad de criterios sobre los cuales incluso el resultado del 6 de diciembre te puede describir claramente que hubo chavistas que votaron por la oposición para castigar al gobierno y hubo gente que se abstuvo, incluso 1.290.000 personas se abstuvieron 4 veces más que lo que se había, votos nulos. Votaron nulos. Votos nulos que hubiese habido en cualquier proceso electoral en Venezuela desde el punto de vista histórico. O sea, hoy el problema es que si esperamos a que se encarne, entonces vamos a tener que ponerle el nombre de Rodríguez Torres o vamos a tener que ponerle el nombre por parte del PSUV de Tarek El Aissami o de Héctor Rodríguez, del mismo Maduro o del mismo Diosdado. O sea, pero eso distrae la posibilidad de comprender un fenómeno que se está dando. El fenómeno que se está dando es un fenómeno de una constitución de un chavismo crítico, de un chavismo que hoy está buscando efectivamente, o sea, tampoco podemos esperar que en tres años haya una constitución absolutamente consolidada de unas estructuras que permitan generar totalmente unas alternativas, pero ahí está también Marea Socialista como una expresión concreta. Yo desde ya te digo, cualquier expresión nueva política que surja en Venezuela, yo la saludo y me parece que es lo saludable. Y ojalá, la verdad es que lamento que incluso que le hayan puesto cortapisas administrativos a la posibilidad de que estas fuerzas se expresaran, porque yo sé que cuando Marea Socialista quiso inscribir su tarjeta no se lo permitieron. Es decir, yo creo que eso es parte de los mismos dilemas que estamos viviendo en la actualidad y que tienen que ver con esa capacidad que tiene el gobierno de cerrar todas las posibilidades de que se exprese con fuerza las alternativas distintas a sí mismo. El problema está en que hasta qué punto estas distintas fuerzas, oposición, que está como congelada, el gobierno congelado a su manera, las nuevas expresiones del chavismo que no logran también emerger con fuerza, eso lo que te configura es un cuadro en donde el país no se mueve. No se mueve porque todas las... Y lo único que al final pareciera que pasa es que, bueno, que la gente piensa lo peor, bueno, la inflación del 700%, la caída del producto, Venezuela se fue al demonio. Entonces, ¿qué piensas tú? Fíjate, no, lo primero, permíteme diferir de ti, pero un país que no se mueve estaría exactamente hoy en una situación en donde Maduro tuviese el 45 y la oposición 55. O sea, o sea, hoy hay un país en donde el chavismo, tú mismo lo acabas de describir y ratificar, tiene una diversidad que todavía está en un proceso emergente y de construcción. La misma oposición a su interno ha cambiado. O sea, hace 3 años era Capriles el candidato y hoy es posible que sea Ramos Alup el candidato presidencial. O sea, hay una movilidad de caracterización y hay un
surgimiento de nuevos espacios que está directamente vinculado a una grave crisis social. Además, también hay la latencia de una explosión social en diversas magnitudes y caracterizaciones que seguramente va a ser el factor. Mira, yo no repito el Caracazo como una opción. Yo sí creo que hoy está pasando un fenómeno. Mira, en Semana Santa, el vicepresidente de la República dio un parte en donde incorporó que hubo 21 saqueos en el país. O sea, hay una cosa que está pasando, hay una convulsión que está incluso ya siendo medida y aceptada por el gobierno en previsión de lo que puede ser un termómetro de una condición de fiebre social, de calentura social, que puede explotar en cualquier momento. Ahora, ¿cómo explota? Es una cosa que es imprevisible, ¿no? Desde el punto de vista de la caracterización, porque hay también un temor por parte de la sociedad venezolana de repetir un Caracazo, el dolor y el duelo que todavía vive la sociedad venezolana por la cantidad de muertos que hubo. Yo creo que no permitiría un fenómeno como ese, pero hoy están las condiciones potenciadas para la represión brutal que tuvo el gobierno hace un par de años con las protestas, que yo, por cierto, discrepo de que cuando tú dijiste el momento de que Leopoldo López haya llamado a una lucha que terminó siendo violenta. Él no llamó a ninguna lucha violenta. Lo que pasa es que siempre las confrontaciones, que cuando los estudiantes se sumaron, siempre hay bullicio y eso fue brutalmente reprimida. Y yo creo que eso es lo que hace que hoy en Venezuela no haya manifestaciones políticas con fuerza, porque la gente no quiere arriesgarse a que lo vayan a meter preso o lo vayan a reprimir. Bueno, Leonardo, en relación con lo del asunto de la salida, discúlpame, yo viví en carne propia el asunto de las guarimbas y de la forma de cómo se organizaron las guarimbas y de todo lo que se generó como consecuencia de un episodio muy confuso, debo aceptarlo, que es el 12 de febrero, en relación a que no sabemos quién disparó primero, quién disparó después. Pero si está el trabajo que hizo Últimas Noticias, que se ha ganado premios excelente, muy bien, que llevó a que votaran a los periodistas, ve clarísimo quién fue el que disparó. Está bien, pero yo creo que también es una visión, solamente una parcialidad. Estoy tratando de evocar efectivamente el hecho de que hubo una premeditación y alevosía en relación a una agitación, hubo guarimbas, hubo muertos en guarimbas, claro, pero la mayor parte de la represión que hubo. Ahora, discúlpame discrepar, pero lo que hubo esos días, cualquier gobierno en cualquier parte del mundo hubiese buscado establecer el orden, y el orden lamentablemente en algunos casos necesitaba y ameritaba efectivamente una contundencia que por supuesto no debía violar, por ejemplo, que no debía violar absolutamente nada de los derechos humanos. Vamos a dejarlo tablas, es decir, porque yo creo que excesos de un lado y hubo excesos del otro, y hubo un error político que al final fue aprovechado por el gobierno al final de todo. Estoy de acuerdo. Con esa parte estoy perfectamente de acuerdo. Ahora, ¿tú crees que en Venezuela se vaya a producir un movimiento militar de los que tanto nos tiene acostumbrado América Latina? Porque ese es un elemento, parcialmente tú podrías decir que es un gobierno militar el actual, porque hay muchos militares en el gobierno y hay muchos gobernadores gobernando, pero ¿tú crees? Pero hay descontento también en el ejército, y frente al inmovilismo del gobierno hay gente que está buscando tratar de darle un palo a la piñata para que la situación cambie. ¿Tú crees que hay una posibilidad? En Venezuela el factor militar siempre va a ser importante, pero hoy yo creo que es muy difícil concebir en cualquier parte de América Latina el hecho de que pueda haber un cuartelazo que defina el rumbo de algún país como consecuencia del contexto internacional que existe. O sea, hoy en Venezuela lo que podemos esperar es un sector o algunos sectores de la Fuerza Armada que puedan estar teniendo injerencia directa en función de la posibilidad del rumbo o el destino como consecuencia de presión. Pero asumir que se va a ver una junta de gobierno, solamente una asonada militar podría generarse si hay una violencia extraordinaria en donde tenga que intervenir como consecuencia de ello. Pero más allá de eso, hoy yo creo que la Fuerza Armada, los sectores que existen dentro de la Fuerza Armada están también jugando a la política y están precisamente generando las presiones de un lado y del otro para poder jugar. Por eso, sin duda. Ahora, pero eso es una caracterización fundamental de nuestro país. Ya Bolívar describía a Venezuela como un cuartel cuando a otros las describía como universidades o como templos, ¿no? O como iglesias, ¿no? Entonces, creo que vamos, eso para mí en verdad que no es solamente ni bueno ni malo, es tratar de caracterizar una realidad que subyace a la condición política venezolana, ¿no? Bueno, Nickmar, excelente conversación. La verdad es que, bueno, de nuevo agradecemos a Kaplan International por su apoyo, tanto tiempo acá a Panorama, y bueno, los invitamos en otra ocasión
a otra conversación sobre estos temas. Y bueno, de nuevo, Nickmer, encantadísimo. Solamente una última palabra. Yo creo que es importante, Leonardo, decirle a aquellos venezolanos que nos están viendo hoy a través de estas cámaras que en Venezuela lo que sí hay es una extraordinaria potencialidad, siempre la habrá, y que creo que la esperanza, producto de la transformación cultural y política que existe en el país, siempre va a dar pie a que haya cambios positivos hacia el país, y yo creo que eso es